Buenos días, amada audiencia, buenos días. Aquí estamos con Débora nuevamente para llevar la palabra de Dios, para traer ese pasto fresco, hermanos, esa agua fresca, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, hermanos, y queremos saludar a Pueblo Centenario, a todos los hermanos de allí de Pueblo Centenario que nos escuchan día a día, que nos llaman después de la programación. Queremos mandarle un abrazo grande, los amamos, los queremos. Sí, de acá de la iglesia de Benecer, le mandamos un saludo, hermanos, y firmes y adelante, amados hermanos, que el Señor viene pronto, y así como están haciendo ustedes, unánime juntos, van a salir, sí, airosos en todo lo que emprendan, porque el Señor está con ustedes. Así que un abrazo grande a cada uno de los que están escuchando, sí, también a mi hermano que está allí en la estancia, Israel. Le damos los buenos días y también un abrazo grande te mandamos desde aquí, Israel. Alejandra sabemos que está trabajando en este momento, porque ya estuve hablando con ella. Amados hermanos, y también a todos aquellos, ¿no? A Oscar, a Mariana, a la familia que están todos escuchando junto el programa. Sí, un saludo grande para cada uno de ustedes, hermanos queridos, a Luis y a Rosana. También un saludo grande en este día y un abrazo grande a cada uno de ustedes. Hermanos, Dios ha puesto en mi corazón hoy algo que para muchos puede ser una controversia, puede ser Tomasino está loco, pero la palabra de Dios en el libro de Hechos nos enseña lo necesario que es la persecución. Lo necesario que es la persecución. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy, amados hermanos. Y parece una controversia porque cada uno de nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en la casa de oración, trabajar en la casa de oración, correr para hacer las cosas en la casa de oración. Como el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice que estaban todos unánimes, ¿sí? Compartiendo todo en común. Y allí Dios hacía milagros, hacía maravillas. Pero no alcanzaba con eso, había que abrirse, había que expandir el evangelio. Pero ellos estaban allí, vendían las casas, vendían todo y compartían todo para que no hubiera necesidades. Era muy bueno lo que estaban haciendo, era muy bueno. Pero ante los planes de Dios, sí, no alcanzaba con eso. No alcanzaba con estar juntos dentro de la casa de oración. Había que expandirse, había que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esa comodidad que tenían ellos, amados hermanos, y Dios se manifestaba haciendo señales, milagros y maravillas, sanidades, la gente se convertía, se bautizaban, era bueno. Pero había otro plan que para que ese plan se ejecutara y diera más fruto, tenía que venir una persecución. Y lamentablemente, amados hermanos, si en todos estos años hemos vivido un tiempo de bonanza, un tiempo de estar viniendo a la iglesia, estar junto con los pastores, estar junto con los hermanos y hacer lo que hacía la iglesia primitiva. Pero Dios, hermanos queridos, nos movió el piso. Como le movió a la iglesia primitiva, le movió el piso, ¿verdad? Y nosotros vemos que al moverles el piso, se expandieron por varias ciudades a predicar el evangelio y Dios acompañándolos con señales, milagros y maravillas y con conversiones. Entonces, es tan necesario, hermano, cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, que venga persecución. Y la estamos viendo en el mundo entero, la persecución. No, en algunos países más, en otros países menos, ¿verdad? Pero estamos viendo la persecución. Y debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer lo que Dios pide, amados hermanos. Hoy es tiempo de que el pueblo de Dios no se detenga hablando la palabra de Dios. No se detenga. ¿Sí? Hoy es tiempo, hermano, de salir a la calle con tratados. Más allá que tengamos tapaboca, que vayamos con toda la protección que piden los gobiernos, tenemos que sujetarnos, pero el evangelio tiene que ser expandido por las calles, por los hogares, amados hermanos.
¿sí? Para que la persecución no sea más grande. Para nosotros, hermanos, cosechar conforme a la palabra de Dios. Son cosas que debemos entenderlas, son cosas que debemos comprenderlas, ¿sí? Que debemos actuar para que las almas conozcan a Cristo. Y debemos actuar. No podemos encerrarnos. No podemos seguir como estábamos en esa bonanza. Hermano, 20 años, 25 años, ¿verdad? Y veíamos que venían siervos de Dios de otros países con un entusiasmo de predicar el Evangelio. Venían misioneros, venían pastores, venían evangelistas, amados hermanos, y nosotros seguíamos quietos. Cuando todos nosotros, amados hermanos, que ya tenemos 30 años en el Evangelio, nuestro pastor que tiene 40 años en el Evangelio, conocimos a Dios en campañas evangelísticas. Y todos los días había una campaña en distintos barrios. Uno estaba en las casas y escuchaba la música. Y allá no podías quedarte quieto y tenías que ir a esa campaña evangelística. Había movimiento. La iglesia no estaba solo entre las cuatro paredes, sino que la iglesia salía a batallar y muchas veces éramos apedreados, muchas veces hermanos venían con armas contra nosotros, ¿verdad? Pero las almas se entregaban, las almas se entregaban. De hace 25, 20 años para esta parte, hemos agarrado un modernismo de no salir a la calle, de no hacer lo que Dios quiere, como fuimos nosotros, ¿verdad? Consagrados a Dios. Hermanos, que salíamos a la calle y veíamos una hermana de tal iglesia, un hermano de la otra iglesia, dando tratados, hablando la palabra de Dios. Teníamos el pastor que ya partió con el Señor, Freddy Granja, que lo veía ya con su edad avanzada, con folletos en los liceos, en las escuelas, en las plazas, en las ferias, hermanos. Y todo eso lo dejamos de hacer. Y hoy, si estamos pasando y lo que va a venir, tenemos que reconocer que es culpa nuestra. No hemos hecho la voluntad de Dios. Hermano, tenemos una ciudad, ¿verdad? Como Dios me habló a mí, tengo mucho pueblo en esta ciudad, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de salir a predicar el Evangelio. Con tapaboca o sin tapaboca, pero tiene que ser con tapaboca, ¿verdad? Pero debemos predicar el Evangelio. Quiero ir, hermanos, allí al libro de los Hechos, Hechos 8. Saulo persigue a la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Hermanos, un hombre que no tenía piedad, no tenía misericordia sobre los cristianos, sobre las mujeres, sobre los niños. Saulo de Tarso, que pasó a ser el apóstol número 12. Dios usa a Saulo de Tarso para perseguir la iglesia y para salir de las comodidades que tenían. Y luego lo pasa a Saulo de Tarso para ser el apóstol número 12. Los planes de Dios jamás son como nosotros pensamos. Jamás podemos adaptar las cosas de Dios a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más allá, hermano. Entonces, vemos acá, y esta palabra será leída en nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. ¿Verdad? Los apóstoles estaban haciendo las cosas bien, estaban llevando el Evangelio, estaban predicando, pero ellos estaban allí en sus hogares, con iglesia en los hogares, hermanos, compartiendo todo en común,
pero Dios tenía otra estrategia, ¿sí? Que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo aquellos que estaban haciendo las cosas bien. Quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos, ayer hablamos, ¿verdad?, de este siervo de Dios que era piadoso, ¿sí? Miren qué impresionante, quiénes son los que van a buscar a Esteban muerto. Hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Gran llanto sobre él. Hermanos, y cuando uno ve el corazón de estos hombres piadosos, ¿verdad?, que hicieron gran llanto sobre Esteban, ellos lo estaban viendo con sus ojos, cómo dejaron su rostro destrozado y su cuerpo destrozado, sus huesos quebrados. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicaba la verdad, un hombre que tomó las cosas en serio y salió a predicar, amados hermanos, y termina muerto de esta manera. Y aquellos hombres piadosos hicieron gran llanto sobre él. ¿Sí? Gran llanto sobre él. Hoy mueren siervos amigos, siervas amigas, ¿verdad? Y ni siquiera nos inmutamos a llorar, ni siquiera se nos quebranta el corazón. Gloria a Dios que partió con el Señor. Pero no hay llanto. No hay dolor cuando un hermano amado se va con el Señor, parte de esta tierra. Hermanos, cuántas cosas tenemos que cambiar, cuántas cosas tenemos que tener en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraba. Y esa familia tenían hijos. Un hombre sin piedad. Defendía, sí, toda aquella ley que había estudiado, donde no amaba al prójimo, no hacía la voluntad de Dios conforme a los mandamientos, y arrasaba para llevarlo a las cárceles y matarlo. Aún la ropa de Esteban fue tirada a los pies de Saulo de Tarso. Las cosas que hace Dios que nosotros no entendemos. Un hombre que a los ojos humanos y al corazón humano no tendría que ser salvo. Pero sin embargo, estaba escogido como el apóstol número 12, como abortivo, ¿verdad? Y tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿sí?, de tal manera que Dios lo hace caer del caballo cuando se le presenta, cuando iba camino a Damasco, y él cae del caballo, ¿verdad? Y ahí pierde todo ese machismo, todo ese orgullo, ¿verdad?, para ser un siervo de Dios. ¿A cuánto de nosotros Dios nos tendría que hacer tirar del caballo para dejar el orgullo, la vanagloria, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dice que echaba en la cárcel a las mujeres como a los hombres, sin importarle los niños, los hijos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira qué importante es esto. Los que fueron esparcidos, ¿sí?, siguieron predicando el evangelio. Y esto, hermano, tenemos que pararnos acá. ¿Por qué, hermano?
Porque vimos en toda la muerte de Jesús, vimos cómo los discípulos mismos dispararon, dejando a Jesús solo. Pero sin embargo acá, fueron esparcidos, vieron la muerte de Esteban espantosamente, sin embargo, nadie le cerró la boca. Pedro negó a Jesús 3 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre los discípulos que caminaron con Jesús y estos discípulos que también caminaron con Jesús, amados hermanos? Sin embargo, cuando vino la persecución, se fueron llevando el evangelio a cada ciudad y a cada país. ¿Cuál es la diferencia? Hay una sola diferencia. Es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuando llega el poder de Dios, tiene varias facetas, la tercera persona de la Trinidad Divina: aconsejarnos, sanarnos, nos da los dones, nos da los talentos, nos da todo para la iglesia. ¿Sí? Pero nos da, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hoy viene persecución. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos bautizados con el Espíritu Santo para no tener temor? Cosas que nos debemos de preguntar. Jesucristo no comenzó su ministerio siendo 100% Dios y 100% hombre sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles, los discípulos del Señor, caminaron con el Señor y salieron a echar fuera demonios y a sanar a enfermos mandados por el Señor, ellos no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas distintas. Ellos no habían recibido el Espíritu, por ello ellos, amados hermanos, no tenían entendimiento de lo que Jesús le hablaba. Estaban cegados. Pero antes de morir, Jesús, amados hermanos, llama a los discípulos y sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos. ¿Por qué lo sopló? Porque ahí les dio el Espíritu para que estuviera en su espíritu, en su corazón. Pero todavía no habían recibido el poder de lo alto. Y le dijo: ir y esperar en el aposento alto hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. Amados hermanos, cuando Pedro lo negó 3 veces, ¿sí?, y recibe el bautismo del Espíritu Santo, aquellos mismos que decían crucifíquenle a Jesús, y lo llevaron a la muerte a Jesús, ¿sí? Amados hermanos, Pedro los conocía a todos. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predicó a todo ello a quién habían matado. Y en el primer discurso de Pedro, como 3.000 almas se convirtieron a Cristo, sin temor que a él lo podían llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, hermano, cuando vemos esto? ¿Qué diferencia? El bautismo del Espíritu Santo saca el temor de las personas. Saca el temor de las personas. Eso tenemos que entenderlo. Pedro 3 veces negó a Jesús, aún maldijo a Jesús en una de esas, hermanos queridos, que lo vienen a preguntar, maldijo a Jesús. Fíjense, y la misma gente que lleva a Jesús a la cruz del Calvario, odiando a Jesús, con un celo tremendo de Jesús, lo mandan a matar. Pedro los conocía a todos. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Pedro
recibe el bautismo del Espíritu Santo, sus ojos y sus oídos, ¿sí?, recibieron la revelación de la palabra que Jesús le había hablado. Cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo y recibe el poder, y ese poder hace que no tengan temor. Hoy muchos hermanos están bajo un temor, pero no han hecho lo que dice en Lucas 9, en Lucas 11 del 9 al 13, cuando dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Y si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hemos orado llorando, clamando por el bautismo del Espíritu Santo. Amados hermanos, la persecución cada día va a ser más grande. Va a ser más dolorosa. Vamos a hablar claro. Ahora nosotros, ¿vamos a ir igual? ¿O vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo? Como lo buscó Jesús. Hermanos, allí en Lucas 12:49, Jesús nos habla muy claro, ¿sí?, cómo él se angustiaba, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y dice así: fuego vine a echar en la tierra. Jesús vino a echar fuego, y el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús se angustiaba antes de ir al río Jordán a bautizarse en agua, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para enfrentar todo lo que iba a venir para su ministerio. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto, que es tan importante, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos a ir a una música, amados hermanos, y seguimos con esto.